Shalom a todos, sean bienvenidos a este estudio sobre las curiosidades de la Haftará. La Haftará es la lectura de los profetas que acompaña al estudio de la Parashá semanal. Entonces, te recomendamos que antes de ver este video, estudies la enseñanza de la Parashá Ki Tisa. Siendo así, empecemos. La Haftará de esta semana se encuentra en el primer libro de Reyes, desde el capítulo 18, verso 20 hasta el verso 39. Esta Haftará tiene una conexión directa con nuestra parashá de la semana, pues en esta parashá vemos cómo el pueblo de Israel prefirió no escuchar la voz de Elohim. Ahora, esto desencadenó una serie de acontecimientos que repercutirían fuertemente en el futuro del pueblo, pero también nos deja ver un símil muy importante con nuestra vida, así como lo comentamos en el video de las curiosidades de la parashá Ki Tisa. El camino a la idolatría es bastante cercano. Por esa razón, en los 10 mandamientos, este es uno de los primeros mandamientos, haciendo hincapié que nuestro Elohim es celoso y no comparte su gloria con nada ni con nadie. Ningún objeto en ninguna congregación es santo o digno de alguna adoración sacra. Ninguna imagen, ninguna representación, vestimenta, aceite o réplica. El único santo es nuestro Elohim. En la Haftará vemos al profeta Elías. En hebreo se dice Eliyahu y traduce mi Elohim es Yah. Este profeta fue enviado por Elohim a reunirse con el rey Acab, quien se había dado a la tarea de expulsar a todos los profetas que venían de parte de nuestro Elohim y establecer a sus propios profetas. Es decir, él sacó a todos los que tenían palabra de vida y dejó a todos lo que decían lo que él y el pueblo querían oír. La función primordial de un profeta es ser un portavoz de Elohim. Y lo que Elohim quiere es que su pueblo se vuelva de sus malos caminos y retorne a su Torá, retorne a la instrucción de vida. Cada profeta que fue levantado por su majestad siempre tuvo la misma misión, el retorno de los hijos hacia su Padre Celestial. Ahora, este malvado rey era esposo de Jezabel y entre los dos buscaban su propio bien, aún por encima del designio divino. El rey Acab tenía un siervo, su nombre era Abdías. En hebreo se dice Obadía y traduce siervo de Yah o esclavo de Yah. Ese nombre le quedaba perfectamente bien, pues este Abdías era temeroso de Elohim desde su juventud y en vez de seguir las órdenes de su amo de destruir a los profetas de Elohim, lo que hacía era esconderlos y sustentarlos con pan y agua. En uno de sus viajes, estos dos se separaron. El rey Acab se fue por un camino y Abdías por otro. Y Elohim hizo que Abdías se encontrara con el profeta Elías y ellos organizaron un encuentro con el rey Acab. En este encuentro ocurre algo curioso, pero totalmente aplicable para nuestros tiempos. Recordemos que este rey Acab y su esposa Jezabel eran personas que habían rechazado la Torá de Adonai para suplir sus propios deseos de gobierno. Dice la escritura lo siguiente: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Aquí en Colombia diríamos, pero mira, está igualado. El profeta Elías dedicaba sus días a servir a Elohim. En su palabra solo se encontraban los dichos de Elohim y su palabra era dura. Era de retorno a los caminos. En su boca no había lisonjas, caricias para calmar a los rebeldes del pueblo. Todo lo contrario, su voz era fuerte, porque él estaba preparando el camino de Adonai. Él era aquel quien fue ungido para esa función. Todo lo contrario con este rey, que había establecido en Israel su propia perspectiva de adoración a Elohim, haciendo un sincretismo religioso y dañino. Y este todavía se atreve a decirle al profeta: ¿eres tú quien turbas a Israel? Y el profeta respondió a sus palabras de la siguiente manera: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Yahvé y siguiendo a los Baales. Realmente, este es el panorama diario que vemos en nuestro retorno a los brazos de nuestro Elohim. Cuando Él nos llama, cuando Él nos da sueños, cuando Él nos habla revelándonos su verdadero nombre,
nos revela sus mandamientos, sus fiestas, sus regulaciones, siempre estarán los gobernantes del pueblo. Estos son los líderes religiosos, acompañados de sus propios profetas, dispuestos a hablar lo que el pueblo quiere escuchar, ofreciendo casas, dinero y esposos, algo totalmente alejado del llamamiento de un profeta, regresar el pueblo a la Torá. Cuando Elohim nos llama, nos vemos acorralados por todo el sistema religioso tradicional. El rey de esa congregación o de ese movimiento religioso nos va a decir: ¿acaso eres tú quien turba a este pueblo? ¿Acaso tú eres el que está judaizando a la iglesia? ¿Acaso tú eres quien está en contra de lo que Dios nos ha revelado? Pero el espíritu de Elohim se mueve poderosamente en la vida de los suyos. Amado hermano, si Elohim te ha llamado a seguir su pacto, no eres tú el turbador de ese pueblo. Son ellos los que han dejado el mandamiento de Yahvé siguiendo a los Baales. Ahora, cuando el profeta citó a los profetas de los Baales, pronunció estas palabras: solo yo he quedado profeta de Yahvé, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Amada familia, esto nos quiere decir que la mayoría no siempre tiene la razón. Elohim está levantando a su novia en medio de las naciones. Él está llamando a su pueblo, a su remanente, en medio de las religiones, de las doctrinas, de los movimientos, en medio de la paganidad. Él está llamando a los suyos. Él no quiere un pueblo que crea que lo puede adorar en cualquier día de la semana, o que puede decirle cualquier fecha al azar, o que puede usar una celebración pagana para hacerle honor a Él. Él quiere que su pueblo lo adore en espíritu y en verdad. Quiere que seamos 100% integrales en nuestra dedicación a Él. Por eso, el profeta les dice a ellos: ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si Yahvé es Elohim, síganlo, y si Baal, síganlo a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Esto es algo que no sucedió en las faldas del monte Sinaí, pues cuando Moshe hizo esta misma afirmación, únicamente la tribu de Leví se apartó de los idólatras. Por esa razón fueron los escogidos para ministrar al pueblo de Israel, porque supieron distinguir a Elohim de los demás dioses. Una pequeña aclaración: la palabra Baal no traduce Señor, ni es el nombre de un dios, como se suele enseñar. Para entender esto es necesario estudiar la palabra hebrea de la semana con el More Agel. Adelante, More. Muchas gracias, Agel. La palabra de esta semana es la palabra Baal, que como dijimos anteriormente, no traduce Señor, traduce esposo, dueño, amo, marido, aliado, poseedor, compañero, maestro. Entonces, ¿por qué se suele enseñar que Baal es el nombre de un dios? Esto se lo debemos a las traducciones bíblicas, que no tradujeron esa palabra, quizá porque no entendían el contexto o simplemente pensaron que era necesario una explicación exhaustiva de esta palabra como esposo y prefirieron dejarlo así nomás. Vamos a exponer ejemplos sobre el uso de la palabra Baal como esposo en las Escrituras. En el libro de Génesis, cuando el rey Abimelech toma a Sara, la esposa de Abraham, ocurre lo siguiente: pero Elohim vino a Abimelech en sueños, de noche, y le dijo: he aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. En donde dice casada con marido, aparece el término hebreo Be'i Baulat Baal. Ella es casada con esposo, con Baal. En el libro de Proverbios dice lo siguiente: Eshet Jail Ateret Baalá. Una mujer de valor es corona de su esposo, de su Baal. Nuevamente, el poema de la mujer virtuosa en Proverbios 31 dice lo siguiente: Kamu Banea Vayashrua Baalá Vayalela. Se levantarán sus hijos y la llamarán bienaventurada, y su Baal, su esposo, también la alaba. Ahora, ¿por qué la gente cree que Baal es el nombre de una deidad? Todo es por falta de contexto. Recuerden que cuando Moshe estaba en el monte Sinaí recibiendo la Torá, y que la Torá es la ketubá o el contrato matrimonial de Elohim y su novia, el pueblo abajo estaba celebrando fiesta con un becerro de oro. Y cuando bajó Moshe del monte, lo que hizo fue romper el contrato matrimonial, es decir,
rompió las tablas. La adoración a otros dioses es comparado en las escrituras como adulterio, romper la fórmula original de un producto, así como el licor adulterado, que pierde su esencia natural. Bueno, pues la esencia natural de Israel es tener un solo Elohim, y solo a él adorar. Pero cuando el pueblo se va tras otras deidades, fornica, adultera en contra de su creador. Esto lo vemos reflejado en el libro del profeta Jeremías. La palabra Baal es esposo y nunca traduce señor. Con esto terminamos la palabra hebrea de la semana. Sigamos con el estudio, Agel. Muchas gracias, Moria Agel. A este conocimiento podemos agregarle aún más citas para que nos quede claro este concepto, pues no hace ningún sentido que en el libro del profeta Oseas Elohim manifieste la incomodidad, si podemos llamarle así, de que el pueblo deje de llamarlo Baal. Si Baal es un nombre de un dios, ¿por qué le llaman Baal a Elohim? El asunto principal del libro de Oseas es la redención de Israel, por medio de profecías que hacen alusión a la no amada y a la no compadecida, aquella mujer que es Israel, que abandonó a su Elohim por irse tras un becerro de oro, perdiendo el matrimonio celestial. Y como Israel ya no era la esposa de Elohim, él le dijo: no me llames más esposo, Baal. Cuando Yeshua tiene el encuentro con la mujer samaritana, que los que sabemos un poquito de este relato, sabemos que ella es un símil de las 10 tribus perdidas de Israel, podemos entender a qué se refería Yeshua al decirle las siguientes palabras. Yeshua le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Yeshua le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Los 5 maridos de Israel han sido los sirios, los asirios, los babilonios, los medos y los persas, estos con sus deidades. Y el marido que tiene en este momento, pero que tampoco es su marido, Roma, junto con sus deidades y sus fiestas y sus mandamientos, sus celebraciones. Pero llegará el día, y está llegando, en donde Israel dejará sus fornicaciones y será levantada entre los pueblos para adorar a su majestad en espíritu y en verdad, preparándonos para el día del gran encuentro del novio y de la novia, de Yeshua e Israel, en un evento universal llamado las bodas del Cordero. Shalom Alejem.